Hola, ¿qué tal? Yo soy Ani, sean bienvenidos a este nuevo video. Esta es la segunda parte de esta serie de videos sobre Windows 11 desde cero, en donde nos quedamos hablando acerca de la personalización de Windows dentro de la ventana de configuración. Vimos cómo poner una serie de imágenes, el contenido destacado de Windows, poner una sola imagen y ajustarla a nuestra pantalla, jugando con las diferentes opciones de ajuste para la imagen de escritorio. Que definitivamente no me gusta cómo queda, cómo se ve, porque pierde la resolución, es decir, se ve muy borrosa. Pues entonces puedo ir a la otra imagen que tenía anteriormente. Estas se van a ir agregando a esta parte de acá. Cada vez que ustedes vayan agregando una nueva imagen, esta se va a guardar en automático por si ustedes quieren volver a ponerla por alguna causa o razón. Simplemente vienen acá y activan su imagen. En otros de mis videos ya les he dejado cómo ustedes pueden eliminar ese historial. Eso se los voy a dejar en la descripción de este video, el enlace para que ustedes, por si quieren verlo. Recuerden que también ustedes lo pueden hacer de forma manual directamente desde la carpeta en donde está la imagen que desean poner como fondo de pantalla. Para esto simplemente dan clic derecho sobre de la imagen, establecer como fondo de escritorio, o pueden marcar la imagen que desean poner y acá arriba ya les va a aparecer para establecer como fondo. Ahora voy a volver hacia atrás para las opciones de personalización y aquí también puedo cambiar los colores. Aquí ustedes pueden elegir el modo que desean, ya sea el modo oscuro. Hagan de cuenta que si les gusta todo como se ve, pero yo no quiero modificar todo, quiero únicamente que se cambie a color claro, entonces vengo a esta opción y le digo que quiero color claro y todo vuelve a ser claro, pero conservando mi configuración, es decir, si ya cambié mi cursor y demás. Esto lo vamos a ver ahorita más adelante. Si quiero volver a poner el tema oscuro, vuelvo aquí mismo y le doy en oscuro. Aquí en color de énfasis ustedes pueden elegir cualquiera de los colores que viene en esta gama de colores. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a elegir este de acá. Y vamos a activar mostrar los colores de énfasis en inicio y en la barra de tareas. Vamos a dar un clic y vean que se muestra el color que elegimos en la barra de tareas. Amarillo, verde y así con los demás. Ahora, si yo abro una ventana, vean que no se muestra aquí nada del color que yo puse. Bueno, entonces voy a activar esta segunda casilla para mostrar color de énfasis en barras de título y bordes de ventanas. Este únicamente se va a mostrar en Windows 11 en los bordes de la pantalla. Esto es únicamente el color énfasis se va a mostrar en la ventana activa. ¿Qué es eso de ventana activa? Es decir, la ventana que estamos trabajando en este momento. Por ejemplo, yo en este momento estoy trabajando con la ventana de configuración, pero si me paso a mi ventana de, por ejemplo, de inicio o de imágenes o donde yo esté trabajando, vean que ahora esta se vuelve esta ventana activa y el marco se ha cambiado al color que yo le puse. Si ustedes no quieren nada de esto, simplemente vienen y lo desactivan. Volvemos a la opción de personalización y ahora entramos a temas. Aquí ustedes van a tener más rápido las opciones para personalizar, es decir, cambiar el fondo de pantalla, que es lo que vimos anteriormente, el color que ya vimos también, los sonidos. Si ustedes dan un clic ahí, les va a aparecer esta ventana clásica de Windows. Esta todavía no ha tenido ningún cambio y aquí ustedes pueden elegir los sonidos o simplemente no quieren ningún sonido, pues entonces le dan sin sonido. Esto cuando inicia, cuando hace algo, ya no va a haber ningún sonido. Que quieren los predeterminados de Windows, lo activan. Ya si ustedes quieren personalizar, por ejemplo, cuando minimizan, maximizan o imprimen o hacen alguna acción de forma predeterminada, ya vienen ustedes acá y eligen su sonido. En la descripción de este video te voy a dejar el enlace para que veas cómo personalizarlo a más detalle.
La siguiente es cursor del mouse, en donde, como su propio nombre lo indica, ustedes pueden modificar el cursor por cualquiera de los que vienen aquí de forma predeterminado. Por ejemplo, vamos a ver este enorme. Vean que aquí me da una visualización de cómo quedaría. Está actualmente de esta forma y me quedaría así de grande. Que sí me gustó, entonces le doy en aplicar y ya se cambia. ¿Ya vieron? Ahora el cursor es muy grande. Que si ustedes quieren poner alguno que ya instalaron previamente, van a venir a esta parte de acá y lo van a buscar. En la descripción de este video también te voy a dejar cómo ustedes pueden descargar otros tipos de cursores para que ustedes simplemente vengan a esta opción y ya lo apliquen. ¿Okay? Ya una vez que esté en esta parte de acá, simplemente lo aplicamos y listo. ¿Okay? Y así vamos a ir personalizando cada vez más nuestro escritorio. Si nosotros queremos ya que quede así me gustó como quedó, con el fondo de pantalla, con el cursor, con los sonidos, con el color de énfasis, quiero guardarlo para no perderlo, le doy aquí en guardar, pongo algún nombre, el que ustedes quieran, le dan en guardar. Y vean que ahora ya se ha agregado a esta parte de aquí abajito, ya nos aparecen los temas predeterminados de Windows, más aparte el que yo acabo de guardar. De igual forma tengo esta opción de configuración de iconos de escritorio. ¿Qué es esto? Si yo le doy clic aquí, vean que me va a aparecer esta ventanita de acá en donde nosotros podemos, vean, estos son los iconos que nos aparecen en esta parte de acá. Únicamente viene de forma predeterminado activa la papelera de reciclaje, que recuerden, ustedes pueden darle doble clic y esta va a abrir el contenido que nosotros hayamos eliminado. Si ya no lo quieren, simplemente lo marcan y le van a dar en vaciar papelera de reciclaje. Que lo quieren de vuelta, entonces eligen el archivo y le van a dar clic derecho, restaurar. Entonces, si ustedes quieren que esta papelera ya no les aparezca en el escritorio, que quieren tener todo su escritorio limpio, pero no quieren perder el acceso directo de la papelera, quieren, por ejemplo, anclarlo a su menú de inicio. ¿Qué es esto? Vean, esta tirita de aquí abajito se llama barra de tareas. Este icono que se muestra aquí es el botón de inicio de Windows. Si nosotros damos un clic, vean que aquí se van a mostrar todas las aplicaciones que vienen preinstaladas con Windows y que nosotros vayamos agregando. Entonces, si por ejemplo yo quiero que la papelera aparezca en nuestro menú, voy a darle clic derecho y voy a elegir que la quiero anclar, por ejemplo, a inicio. Vengo a mi inicio y voy a bajar un poquito. Vean que aquí no se muestra, es porque hay muchos iconos. Ahorita vamos a ver todo eso. Vamos a bajar un poquito y ya está aquí anclada. Entonces ya ahora sí puedo venir, desmarcar esta opción y le doy en aplicar y esta se va. Si quiero todo de vuelta, vengo, la marco, aplico y vuelve a estar en el escritorio. Con la papelera no pueden hacerlo como con otros, dando un clic derecho y eliminar y este se va. Recuerden que estos son solo accesos directos a sus programas o a carpetas que ustedes hayan anclado. Con esto no van a eliminar nada del programa, son solamente iconos que los va a llevar a sus programas. Este de aquí es su navegador. Si ustedes dan doble clic, va a abrir su navegador web. Y bueno, básicamente aquí tú puedes importar. Si tienes un navegador, el de Google, y tienes extensiones que quieres pasar a este, también lo puedes hacer. Puedes darle, por ejemplo, en estos puntos de la parte superior izquierda y te van a aparecer las opciones para, por ejemplo, ingresar a tu correo electrónico. Una vez que ya lo vincules, ya simplemente vienes y ya puedes entrar a cualquiera de estas opciones. Está obviamente la barra del buscador, tenemos a Copilot. Puedes iniciar la sesión para que, por ejemplo, si tú vas agregando nuevas páginas a favoritos o vas personalizando toda tu configuración de este navegador, esté sincronizada con tu correo electrónico. Para, por ejemplo, si tú pasas de una PC a otra e inicias la sesión con el mismo correo, se restablecerá en esa PC.
Aquí también te indica que puedes tener el navegador Edge en tu teléfono y obviamente una vez que inicie sesión puedes tener la misma configuración en diferentes dispositivos. Ya si le das aquí en la llave de configuración puedes personalizar, por ejemplo, el diseño, la región e idioma, vínculos rápidos, cambiar este fondo que te aparece aquí, le das en editar fondo y te van a aparecer varias opciones. Puedes elegir entre una imagen o un video. Te vas a dar cuenta de que es un video porque te va a aparecer aquí el icono de una cámara. Ya simplemente lo eliges, le das en aplicar y en esta parte de aquí abajito ve que hay un botón de play. Le vas a dar ahí y ya va a comenzar a reproducirse. Puedes también elegir tu propia imagen que tienes guardada en tu galería. Ya simplemente la aplicas y listo. También puedes elegir un tema personalizado, le das en administrar y te van a aparecer las diferentes opciones que vienen de forma predeterminada, ya sea en modo claro o en oscuro, y de igual forma en los colores del mismo. Como está elegido el color oscuro, únicamente cambia la parte de aquí arriba. Si eliges el claro, cambia esta parte de acá, pero lo demás sigue igual. Le puedes dar en descubre más para elegir algún tema prediseñado. Por ejemplo, vamos a ver y le das en obtener tema, agregar tema, esperas unos minutitos y este ya se verá aplicado. Puedes también elegir el contenido que se va a mostrar en esta pantalla. Ya en este lateral vas a encontrar estos iconos que, por ejemplo, estás comprando algo y quieres saber si hay algún cupón de descuento, darle clic esta etiqueta para indicarte si hay o no descuentos. Aquí te va a indicar si está en su mejor precio, si ha estado mejor, todas esas opciones. También te va a dar otras opciones como herramientas, juegos, el Microsoft 365, tu correo electrónico y Drop. Vamos a ver rápidamente cómo funciona esta opción. Para esto en tu teléfono vas a descargar la aplicación del navegador Edge e inicias la sesión con el mismo correo electrónico que está en tu navegador Edge de tu Windows 11. Vas a ir a las 3 líneas que aparecen en la parte inferior de tu teléfono y vas a encontrar la misma opción de Drop. Entras ahí y si te das cuenta es la misma pantalla que aparece en tu navegador de Windows 11. ¿Ok? Ya simplemente puedes, como aquí te indica, darle en el signo de más, que es este de aquí, o arrastra el archivo que quieras compartir de tu PC a tu teléfono o viceversa. Para esto voy a compartirme esta imagen de aquí. Recuerden, la podemos arrastrar o darle en el signo de más y buscar el archivo dentro de nuestras carpetas de nuestra PC. Aquí ya nos está indicando que si queremos enviarla, le vamos a dar en enviar. Ya en nuestro teléfono estará apareciendo la imagen, en este caso, que compartimos. En nuestro teléfono vamos a tener la opción de abrir. Si le damos en los 3 puntitos podemos guardar en el álbum, abrir o eliminar. Vamos a dar en guardar álbum. En nuestro teléfono vamos a nuestras imágenes en la opción de descargar y aquí ya vamos a encontrar la misma imagen. Ahora voy a compartir de mi teléfono a la PC. Voy a buscar el archivo, lo que yo deseo pasar de mi teléfono a mi PC. Elijo la opción de compartir. Aquí voy a buscar la aplicación del navegador Edge. Le doy en enviar a Microsoft Edge Drop y ya comenzará a compartir el archivo de mi teléfono a mi navegador. Puedes también darle en el signo de más para personalizar. Puedes también agregar, por ejemplo, WhatsApp, Instagram y cualquiera de las aplicaciones que aquí vienen en esta parte de acá. O puedes también buscarla por su nombre en la parte de arriba. Ya simplemente si es una aplicación que utilizas con mucha frecuencia, entonces vas a anclarla a esta barra lateral, le das aquí en anclar y ya estará lista. Ya tú puedes cerrar esto y cuando quieras ingresar simplemente vienes y abres.
Tienes la opción de configuración en dado caso de que esa barra lateral no te guste, quieres tener todo lo que es toda la pantalla para tu navegador, entonces desmarcas esta casilla y se va. Si la quieres de vuelta, vas a los tres puntitos que aparecen en esta parte superior, vas a configuración y aquí vas a ir a barra lateral y activas esta casilla para que vuelva. Ya que estamos aquí en configuración, aquí si nos vamos a la primera opción vamos a poder ver nuestros perfiles, nuestras cuentas que están vinculadas con el navegador. Si no lo hemos hecho, podemos iniciar la sesión aquí, podemos agregar una nueva cuenta, correo electrónico o agregar un nuevo perfil. En este caso estamos en el perfil 1, si agregamos otro, le damos en agregar. Aquí ya nos da la bienvenida, podemos iniciar la sesión, comienza sin tus datos, confirmamos e iniciamos. Y ya nos da la pantalla de configuración en donde podemos elegir los colores, el tema, así como los accesos a sitios que más te gustan. Por ejemplo, vamos a poner YouTube. Aquí me está diciendo que si deseo anclar a la barra de tareas, le puedo dar que sí y vean, se ancla aquí. Y así con las demás opciones. Le podemos dar en finalizar y ya estamos en el nuevo perfil. Si ya no quiero ese perfil, entonces le doy a los tres puntitos, configuración. Le doy a los tres puntitos que aparecen aquí en donde me está indicando que soy en el perfil número 2. Le doy en los tres puntitos y le doy en quitar. Quitar perfil. Podemos editarlo, podemos ponerle alguna imagen. Por ejemplo esta, le damos en actualizar. Y ya se mostrará aquí. Aquí le podemos cambiar el nombre, actualizar y ya se vería reflejado en esta parte de acá. Podemos también configurar todo lo que nos indica en esta parte lateral izquierda, por ejemplo privacidad, búsqueda y servicios. Si entramos a borrar datos de exploración, podemos elegir lo que queremos borrar. Si nada más lo de la última hora, 24 horas o todo el tiempo, ya elegimos las opciones que queremos que se eliminen y le damos en borrar ahora. Ok, esto está borrando nuestro historial. Todas las páginas que hemos estado visitando se van. Pestañas inicio, inicio y nuevas. Aquí podemos activar, por ejemplo, esta opción de abrir estas páginas. Le dan en agregar una nueva y pueden poner google.com. Le dan en agregar y ahora vamos a cerrar. Vamos a volverlo a abrir y ya se va a abrir con el buscador de Google. Pueden, por ejemplo, también activar el botón de inicio, que es este icono que se aplica en esta parte de aquí arribita. Ya ustedes aquí pueden configurar qué va a hacer cuando ustedes le den un clic aquí al botón de la casita de inicio. Pueden de igual forma poner su página favorita y vamos a abrir una nueva pestaña y si le damos a la casita nos va a enviar a la página que acabamos de poner. Pueden ver también aquí la opción de sus descargas, en donde se van a guardar las descargas, la seguridad familiar. Si está en otro idioma tu navegador, pues también puedes venir a esta parte de acá, puedes agregar tu idioma y establecerlo. Restablecer configuración, si tú le has movido de todo y ya quieres que aparezca como estaba de forma predeterminada, puedes venir a esta parte de acá y restablecer la configuración a sus valores predeterminados. Accesibilidad. Puedes, por ejemplo, aquí aumentar el zoom o disminuirlo. Ahí ustedes pueden ir configurando a su gusto y cualquiera de estas opciones que nos indica. Por último tenemos acerca de Microsoft Edge. Aquí te va a indicar si necesita o no alguna actualización o si ya está actualizado la versión en la que está disponible. Vean, en este momento se está actualizando. Y bueno, ya una vez que finalice vamos a reiniciar nuestro navegador. Obviamente si estamos trabajando en otra cosa podemos hacerlo posteriormente. Si no estamos haciendo nada, le damos en reiniciar. Aquí ya nos está indicando tu navegador se ha actualizado a la versión más reciente y nos da las novedades, como por ejemplo que podemos utilizar el asistente de inteligencia artificial para que reescriba y lo redacte de forma correcta. Ok amigos, y bueno, vamos a parar hasta aquí esta segunda parte de Windows 11 desde cero.
Muchas gracias por ver y escucharme. No te olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Te agradecería mucho que compartieras este video con todos tus amigos, familiares y sobre todo con aquellas personas que gustan de Windows 11 que han migrado o están por X o Y razón en este Windows 11. Recuerda que yo soy Annie, que tengas un hermoso día, tarde o noche. Adiós.